Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante. Es uno de aquellos temas que en realidad me tiene tenso, ¿verdad? Porque tiene muchísima enseñanza y que tiene el propósito de abrir las mentes, preparar un pueblo para la venida de Cristo. Porque desgraciadamente este pueblo está pero que muy confundido. Veo cosas y literalmente se me están poniendo los pelos de punta. Porque veo a la gente adorando al hombre, esperando y teniendo expectativas del hombre. Maestros que parecen ser, pero que no lo son. Que este pueblo no entiende que cuando alguien viene y habla a medias, verdades que no son íntegras, verdades que no sean contaminadas, y dan por supuesto cosas, desgraciadamente no se dan cuenta de que el espíritu del enemigo obra y se le parece tanto al espíritu de Cristo que este pueblo no detecta el error, la contaminación. Y por eso digo una y otra vez que se me están poniendo los pelos de punta. ¿Por qué? Porque, mis amados, si no caminamos con Cristo, pereceremos. La advertencia está dada. Mucha gente cree conocer, cree saber, cree caminar con Cristo, pero no saben que están sumisos en un gravísimo error y que la contaminación está en medio del pueblo de Israel. Y sin Cristo no hay forma, no hay manera alguna de que podamos ser purificados. El tema de hoy está titulado Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. Y hoy vamos a ver, mis queridos hermanos, de por qué una y otra vez os lo digo. Si no caminamos con Cristo, nosotros podemos tener conocimiento. La sutileza del engaño del árbol del conocimiento, donde está el príncipe del mal y con su espíritu, que trata de confundir una y otra vez al pueblo de Dios. Nosotros no nos damos cuenta de cómo de profundo es este engaño. Y que nuestra esperanza tiene que ser Cristo y solo Cristo. Y vais a ver que incluso en este sentido, mucha gente está tremendamente confundida. Por eso no comprenden. Y me temo muy mucho que se llevará una sorpresa grandísima, desgraciadamente, y en lugar de estar entre los 144.000, es muy probable, lo digo de nuevo, desgraciadamente, que no estén entre ellos. Vamos a desengranar verdades, mis amados. Vamos a tratar de purificar a este pueblo, porque sin esta purificación en el día de expiación, no vamos a ser contados entre los 144.000, el pueblo final que ha de glorificar a Dios. Y dice el texto así:
Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. Dice la teoría de la verdad: sin la compañía del Espíritu Santo, no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. Por esto una y otra vez les digo, mis queridos hermanos, veo muchos hermanos que no paran de ir a preguntar al hombre, no paran de ir a confiar en el hombre. Mis amados, solo hay un maestro, solo uno. Y aunque yo o otros podemos estar dispuestos a contestar a preguntas a nuestros hermanos, si no vas primeramente a Cristo, amados, no entenderéis. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. Y mucha gente se pone a explicar cosas. Pero si no tienes el Espíritu de Cristo caminando contigo, mis amados, no vais a entender. Aunque te explique cosas, tampoco serás capaz de detectar el error cuando los supuestos maestros tratan de presentar verdades al pueblo. Y queridos, nosotros olvidamos una cuestión tremendamente importante. ¿Cuánta verdad dijo el enemigo de Dios a Eva y a Adán en Edén? ¿Cuánta verdad dijo? Casi todo era verdad. Menos una poquita cosita que era diferente. Pues hoy, el enemigo de Dios, a través de sus maestros, tratan de presentar verdades, y yo ya os lo dije, cuidado, porque hasta ahora os ha presentado la doctrina de la Trinidad. Ahora os presenta al Padre y a Jesucristo, pero está omitiendo algo fundamental. Y como no es toda la verdad, el pueblo sale aplaudiendo. ¡Ay, el pastor tal! Pues está hablando del Padre y del Hijo. Está hablando la verdad. ¡Qué confusión! ¡Qué error, queridos! Si alguien no predica toda la verdad, llámese como se llame, sea quien sea, lo haga como lo haga, está predicando doctrina del enemigo. Si la verdad no es toda la verdad, no es verdad. Y no queremos comprender. Nos gusta adorar al hombre. Nosotros no entendemos que el llamado de Dios, del Apocalipsis 18:4, es salir de medio de Babilonia. Pero el pueblo cree que sale de Babilonia, pero está mirando para atrás, en Babilonia, a los maestros de Babilonia. ¿Y cómo se perdió la primera generación? A nosotros nos puede dar historia una y otra vez. No queremos aprender. Y hasta que este pueblo no aprenda a caminar con Cristo, no comprenderá ni la palabra de Dios, ni su historia, ni el espíritu de profecía, y será perdido. Será perdido. Desgraciadamente, Dios habla hoy. Dios se revela hoy. Pero el pueblo de Dios aún no ha salido de Babilonia. Mucha gente cree
que porque no participa de la iglesia, ya ha salido de Babilonia. La advertencia está dada. La Babilonia está aquí. Hasta que no dejemos de mirar al hombre, hasta que no dejemos de tener expectativas del hombre, hasta que no aprendemos a caminar con Cristo, estamos en Babilonia. Estés donde estés, en el pico de la montaña si quieres. Dice, la teoría de la verdad sin la compañía del Espíritu Santo no puede vivificar el alma ni santificar el corazón. Y tú crees que porque te sabes el espíritu profecía, tú y yo, me incluyo en esto, ¿verdad? Lo que pasa es que en este caso soy yo el que da la advertencia, ¿verdad? O mejor dicho, es Cristo, que de esto vamos a tratar de entender, ¿verdad? Nosotros creemos que porque conocemos ciertas cosas de las Escrituras, creemos estar en posesión de la verdad. Pero hay una llave que solo con esta llave podemos abrir esta caja, acuérdese del sueño de William Miller, y que en esta caja hay muchas piedras preciosas, monedas de todos los tamaños y piedras de todos los tamaños, y solo con la ayuda de esta llave tendremos la capacidad de entender el sitio, el significado y por qué de cada verdad colocada en su sitio correcto. Sin Cristo, esto es imposible, mis amados. Esto es imposible. Dice, uno puede estar familiarizado con los mandamientos y promesas de la Biblia. Se la puede saber, y de memoria incluso. Pero a menos que el Espíritu de Dios establezca la verdad, que ponga el sentido y el significado de cada verdad en su sitio correcto, no entenderemos, amados. El carácter, el lugar santísimo, no será transformado, no será purificado. Es decir, en nuestra mente estará contaminación de Babilonia. Y el propósito del día de la expiación es la purificación. Y si no hay purificación, aún hay mentiras y engaños del enemigo, no se puede terminar el día de la expiación o morirás. Estas son las opciones. O se purifica el lugar santísimo o moriremos. No somos parte del pueblo de Dios. Dice, sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones magistrales de Satanás. Y eso es lo que está ocurriendo. Y yo trato de ayudaros, trato de advertiros una y otra vez. Os veo aplaudiendo, quedaos embobados, que un pastor viene y habla del Padre y del Hijo. Y además dice algunas cosas que te quedas pasmado. Ni siquiera conoce la obra del lugar santo y del lugar santísimo, desgraciadamente, y dice que es pastor. Dice ciertas cosas que te quedas embobado, literalmente. Y no somos capaces de distinguir la verdad del error, mis amados. Y hoy vamos a ver realidades, engaños profundos que están en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué creéis que Cristo no puede terminar su obra? Porque este pueblo que se cree sabedor de la verdad y que camina sin Cristo con el enemigo de Dios, no está preparado, mis amados. No está preparado. Sigue mirando para atrás en Babilonia. Sigue teniendo expectativas de Babilonia. Sigue mirando al hombre y que el hombre le dé la respuesta. La respuesta está en el único maestro al que
nadie mira, nadie camina con él. Por eso ese pueblo no puede distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones magistrales de Satanás. Nosotros utilizamos estos textos, pero no tenemos ni la remota idea de lo que está hablando y que está ocurriendo justamente ahora. Y este pueblo cree tener la vasija llena del aceite, incluso reservas. Yo os lo digo, mis amados, que no tenéis ni idea con quién estáis caminando. Desgraciadamente. Vamos a repasar de nuevo el párrafo de oro del espíritu de profecía, porque necesitamos entender de por qué lo llamo el párrafo de oro y cuánta enseñanza magistral hay dentro de este texto. Dice, al limpiar el templo, Jesús, ¿quién es Jesús? El hombre, anunciaba su misión como Mesías y comenzaba su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Una lección objetiva. Bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿a quién representaba este templo? Al hombre. Al hombre. Pero primeramente a Jesucristo. Desde los siglos eternos, dice, el propósito de Dios fue que todo ser creado, desde el brillante y santo serafín hasta el hombre, fuera un templo para la morada del Creador. ¿A quién representaba este templo? Al hombre. Fuera un templo para la morada del Creador. ¿A quién representa el lugar, el santuario? Al hombre. Primeramente, a Jesucristo. En él está escondida la humanidad. Toda la humanidad. Es su obra de rescatar al hombre. Y eso es lo que trata de explicarnos el santuario. Dice, a causa del pecado, la humanidad dejó de ser un templo para Dios. El hombre dejó de ser un templo para Dios. El hombre. De eso nos está hablando, ¿verdad? Dice, oscurecido y contaminado por el mal, el corazón del hombre, la mente del hombre, dejó de revelar la gloria del divino. ¿Y a quién revela? El vino de Babilonia. La gloria de un falso espíritu. ¿Y qué nos dice el día de la expiación? ¿Qué santuario ha de ser purificado? ¿Entendéis? Dice, y atentos aquí, porque esto es una clave tremenda, uno de los grandes engaños del enemigo. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, dice, se cumple el propósito del cielo. ¿Qué propósito se cumple por la encarnación del Hijo de Dios? Dios habita en la humanidad. Y hoy vamos a ir al santuario para ver si lo que nos cuenta aquí es verdad o no. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál es el propósito? Dios habita en la humanidad y mediante la gracia salvadora, que hoy vamos a entender qué es esa gracia salvadora y qué representa, porque allí está escondido el gran engaño del enemigo. Dice, el corazón del hombre, la mente del hombre vuelve a ser su templo. ¿Cómo vuelve a ser su templo la mente del hombre? Mediante la gracia salvadora. El gran engaño del enemigo. Y que los hombres
hasta el día de hoy no son capaces de entender este engaño magistral. Por eso pusimos el texto de inicio, porque sin Cristo no hay forma de entender. ¿Y sabéis a quién niega la humanidad desde siempre? A Cristo. Y hoy vamos a ver por qué. Dios quiso que el templo de Jerusalén fuera un testimonio continuo del alto destino abierto a cada alma. ¿Qué quería Dios que sea? Un centro de educación. Eso es lo que quería. A través del santuario quería darnos una lección objetiva, como lo dijo inicialmente, ¿verdad? Dice, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Y ahora vamos a ver que nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y vosotros vais a decir, no puede ser. Sí que puede ser. Y bastante. Dice, no se consideraban templos santos para el Espíritu Divino. ¿Qué pasó? Que el enemigo los engañó. En lugar de extraer de la lección objetiva la lección magistral de Dios, la enseñanza que Dios quería explicarles, que ellos son el templo. Ellos son el templo. Fijaos. Un texto que la gente no comprende. Y está en la Biblia. Dicho por el mismo Jesucristo, ¿verdad? O por Cristo, mejor dicho. Hebreos 10:5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A quién le dice? Al Padre. Mas me preparaste cuerpo. ¿Me preparaste qué? Un cuerpo. ¿Por qué? Vamos a aprender lecciones del santuario, mis amados, para que veáis el engaño magistral del enemigo con los judíos, pero sobre todo con nosotros, porque nosotros creemos saber, conocer, y tenemos la historia de los judíos, el evangelio de los judíos, toda la Edad Media, el evangelio entregado a los gentiles, de los apóstoles y de Jesucristo mismo. Estamos en el día de la expiación y aún estamos profundamente engañados. Vamos a ver cómo. ¿Qué nos dijo el texto? Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo. ¿Vale? Vamos al santuario. ¿Qué representa el recinto del santuario? El mundo. Aquí, en este lugar, fuera del lugar santo y lugar santísimo, podía entrar todo el mundo, ¿verdad? Bien, dice, entrando en el mundo, cuerpo me preparaste, dice, ¿verdad? Bien, Jesucristo entra por la puerta. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo primero, mis queridos? El altar de sacrificio. Es decir, lo primero que hace entrando en el mundo, el Cordero de Dios muere. El sacrificio para la expiación. Bien, por lo tanto, en este momento, Cristo, uno igual a Dios, se convierte en el hombre Jesucristo. Primero el sacrificio. ¿Dónde? En la encarnación. ¿Vale? Damos unos pasitos más. ¿Qué es lo siguiente? El lavacro. ¿Símbolo de qué? Del bautismo. Bien. Entonces, ahí vemos que el hombre Jesucristo empieza su obra con el bautismo. Bien. Damos algún pasito más. ¿Qué sigue?
Ups, nada más. ¿Y la cruz? ¿Dónde está la cruz? No puede ser. ¿Cómo que no está la cruz? El elemento más importante del cristianismo no está. ¿Pero cómo puede ser esto? Mis amados, tenemos bajo nuestras narices el santuario. No tenemos ni la más remota idea del Evangelio. ¿Qué nos dijo el texto anterior? Vamos a él. Dice: a causa del pecado la humanidad dejó de ser un templo para Dios. Oscurecido y contaminado por el mal, el corazón del hombre dejó de revelar la gloria del divino. ¿Cuándo? En Edén. Adán se separó de la naturaleza divina, de la gloria de Dios. Y tenía que haber muerto en aquel momento. Porque el hombre, separado de la naturaleza divina, no puede vivir. Muere instantáneamente. ¿Verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios habita en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. ¿Qué pasó aquí? Por la encarnación, este ser uno igual a Dios, que es espíritu, que tiene los atributos de Dios, ¿verdad? Se convierte en el hombre, la humanidad, el segundo Adán, Jesucristo. Y Jesucristo, desde el sacrificio del Cordero, tiene su vida, ¿verdad? Toda su niñez, hasta el bautismo. Entonces el lavacro significa el inicio de la obra del hombre Jesucristo. ¿Obra qué obra? De revelar la gloria de Dios. ¿Qué nos dijo el texto anterior? Perdón. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. En el hombre Jesucristo, Dios habita en la humanidad. ¿Qué humanidad? En Jesucristo. ¿Qué es lo que decía Jesucristo una vez? No soy yo el que hace estas cosas. El Padre que habita en mí. Ahora vamos a ver cómo habita en la humanidad la divinidad. Fijaos lo que dice. Mediante la gracia salvadora. ¿Cuál es la gracia salvadora? Cristo, uno igual a Dios, se convierte en el hombre. Y Jesucristo es un hombre con su naturaleza divina. Pero ahora, ¿cuál es su naturaleza divina? Porque aquí nos habla de Jesucristo. Dios habita en Jesucristo. La humanidad, segundo Adán, ¿verdad? Y mediante la gracia salvadora, ¿quién ha muerto en la encarnación? ¿Quién tenía que pagar el precio por el pecado? Uno igual a Dios. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con Cristo, este uno igual a Dios? Se convierte en el Espíritu de Cristo, que no hablaría sobre sí mismo, no se representa a sí mismo, sino al hombre Jesucristo. Ahora lo veremos bien entendido, porque no estamos hablando por hablar, sino porque tratamos de ayudar a la gente que entienda el magistral engaño del enemigo. Por lo tanto, ¿cómo habita Dios en el hombre Jesucristo, en la humanidad? A través de la gracia salvadora. ¿Quién es la gracia salvadora? El Espíritu de Cristo, el Cordero de Dios de la eternidad. Por lo tanto, ¿quién murió en la encarnación? Murió. Porque mucha gente no comprende. Estamos utilizando las mismas metáforas.
del Evangelio, pero la gente no entiende. Por lo tanto, por eso no se representa a sí mismo, por eso no habla de sí mismo, sino que está sujeto al hombre Jesucristo. Es la omnipresencia del hombre Jesucristo, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo habita Dios en la humanidad? Mediante el Espíritu de Cristo. Atentos. El corazón del hombre vuelve a ser su templo. ¿El corazón del hombre qué es? La mente. La mente del hombre vuelve a ser su templo. ¿La mente de quién? De Jesucristo. Porque en nosotros aún no ha pasado esto, ¿verdad? Es decir, en el hombre Jesucristo habita la plenitud de la divinidad. ¿Plenitud de la divinidad? ¿En qué sentido? ¿Él es uno igual a Dios? No, queridos. Habita la plenitud de la divinidad que estaba en el hombre Adán. Es decir, la plenitud del Espíritu de Cristo. Antes de la encarnación, ¿quién habitaba al hombre? ¿Quién sopló en sus narices vida? Cristo. ¿No es Cristo el Creador? ¿Verdad? ¿A la voluntad de quién? Del Padre. Enseguida vamos a ver esto también, ¿verdad? Por lo tanto, en el hombre Jesucristo habita la plenitud de la divinidad, la que habitaba en el primer Adán. Él no se convierte en un Dios en sí mismo, bajo ningún concepto, porque en esto consiste el gran engaño del enemigo. Que nosotros no entendamos estas realidades, mis amados. De este modo, no hay un remanente final, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir al pacto eterno, porque ahora necesitamos entender quién era Cristo antes y quién es el Espíritu de Cristo ahora y cuál es su obra. Fijaos, el pacto eterno, ¿hecho entre quién? Entre el Padre y Cristo, no entre el Padre y Jesucristo. No se confundan, porque así necesitamos entender cuál es la obra del Espíritu Santo, del otro Consolador, del Espíritu de Cristo. ¿Cuál es su obra? Porque nosotros hoy la negamos en totalidad. Estamos en un engaño magistral del enemigo, negando la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Vamos a ver cuál es el pacto eterno entre el Padre y Cristo, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, que luego viene y dice: sacrificio no quisiste que yo pague el precio por el pecado. Sin embargo, me has preparado un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El del hombre Jesucristo. ¿Comprendéis el misterio de la encarnación? Fijaos lo que dice. El gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su Hijo. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. Ahora lo vamos a ver, que también lo vemos representado en el santuario, ¿verdad? En este caso con el hombre Jesucristo, ¿verdad? Vamos a entender todas esas realidades en el santuario, ¿verdad? Porque estamos engañados, no entendemos. Dice: y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. El Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, uno igual a Dios antes de la encarnación, su Hijo, fuera igual a sí mismo. De modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, tanto antes como ahora, siendo el Consolador, el Espíritu Santo, dice, fuera como su propia presencia. ¿Cómo habitó Dios en la humanidad, es decir, en el hombre Jesucristo? A través de Cristo, de este uno igual a Dios, el mediador. Dios nunca, jamás, ni antes, ni ahora, obra directamente con un ser creado. Jamás. Siempre es a través de un mediador. Y este mediador es Cristo antes de la encarnación y el Espíritu de Cristo hoy
Esta es su obra. A través del Espíritu es como el Padre habita en la humanidad, en el hombre Jesucristo, el modelo hoy, y también habitará en nosotros a partir de la boda del Cordero. Pero no antes de entender estas realidades, mis amados, de purificar el lugar santísimo. Dice, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia. Y esto es una realidad antes y ahora. Y cuando os cuento esto, queridos, ¿podemos estar conectados con el Padre sin el Espíritu de Cristo? Ahora podéis entender el primer texto por donde empezamos. Sin el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Consolador, el Espíritu Santo. El conocimiento de su palabra no sirve de nada. Ahora entendéis cómo de importante es la obra del otro Consolador, de la omnipresencia de Jesucristo, o del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahora entendéis cómo de importante es eso. Ahora entendéis cómo de importante es entender quién es el hombre Jesucristo y quién es su omnipresencia, cuál es su obra, precisamente en el día de la expiación, sobre todo. Ahora lo vamos a ver a través del santuario. Dice, fijaos lo que dice. La palabra del Hijo, la palabra. ¿Qué es la Biblia y el Espíritu Profecía? La palabra del Hijo. La palabra del Hijo antes, verbal, y por escrito ahora. Y la llave, su presencia. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de la palabra, no sirve de nada. Si nosotros no caminamos con el Espíritu de Cristo, nosotros podemos leer todos esos textos, pero no somos capaces de distinguir la verdad del error. Y por eso el pueblo mira para atrás en Babilonia. ¡Ay, el pastor tal! Mira, habla del Padre y del Hijo. Oye, este se ha convertido. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y a quién me está negando? Al Espíritu de Cristo, queridos. La llave que abre el entendimiento. Y nosotros no entendemos. Llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Y caminamos con Cristo? No, queridos. No os confundáis. Nosotros podemos tener de memoria, explicar cosas, decir de cosas, pero ¿sabéis lo que no entendemos? Los fundamentos. Por eso nos fuimos directamente al santuario, para entender los fundamentos. Nosotros tenemos que empezar desde la guardería, porque desde la guardería nos ha engañado el enemigo. De modo que no entendamos ni siquiera el santuario. Y cuidado que todavía, antes os expliqué, hemos entrado donde entra todo el mundo. Aún no hemos entrado ni siquiera en el lugar santo, ni tampoco en el Santísimo. Nos ha engañado desde la entrada al santuario. ¿El sacrificio dónde está? En la encarnación. ¿Dónde estaba la cruz? En ninguna parte. ¿Y qué dice el cristianismo? Oye, sin la cruz no hay salvación. ¿Así? Pues la cruz en el santuario no está. Ahora lo vamos a repasar de nuevo. La cruz no está en el santuario. Está la encarnación y está el bautismo. Y luego directamente salto en el lugar santo. Ups. ¿En serio entendimos nosotros bien el Evangelio? ¿Estamos seguros? ¿O este Evangelio que nosotros sabemos es del enemigo? Escondiéndonos ¿qué? El verdadero Evangelio. Y nosotros aplaudimos a los maestros en Babilonia, miramos para atrás y decimos, pues mira que este sí que se entera, habla del Padre y del Hijo. ¿Y qué predica el enemigo ahora? Del Padre y del Hijo. ¿Negando qué?
al Espíritu de Cristo. Y su obra, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Ahora hablaremos de esto. Y el pueblo, ¡uy, qué bien! Mira, el pastor tal, no quiero dar nombres, ¿verdad? No quiero dar nombres, porque no nos interesa eso. Lo que sí nos interesa es lo que tenemos aquí. La cabeza llena de basura, llevados por un falso espíritu, hablándonos de un falso evangelio. ¿Alguien lo detecta? No lo detecta, e incluso lo coloca como mensaje fijado. Amados, despierten. En el nombre de Jesucristo os lo pido, por favor, despierten. Porque morirán. Morirán. Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Y por eso el hombre Jesucristo decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre. Porque ¿quién habitaba en él? La gracia salvadora, el Espíritu de Cristo. La plenitud de la divinidad. Dice, había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. Especialmente, su Hijo debía obrar en unión con él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Esto era antes de la encarnación, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. ¿De quién? Del Padre. Pero no haría nada por sí solo. Esto no sirve antes y ahora. Antes era el Cristo, uno igual a Dios, el Hijo de Dios. ¿Y ahora quién es? El otro Consolador, el Espíritu de Cristo, la omnipresencia del hombre, Jesucristo, no haría nada por sí solo, porque representa ¿a quién? Al Hijo de Dios, el hombre Jesucristo. Se convierte en su omnipresencia, la que nosotros negamos hoy. Y lo vamos a ver a través del santuario. No solo contamos historias, sino lo escrito está, ¿verdad? Dice, en él se cumpliría la voluntad del Padre. Y esto es lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación. La boda del Cordero y toda la preparación, este es el día de la expiación. En él se cumpliría la voluntad del Padre. Vamos al santuario de nuevo. ¿Qué vimos nosotros? Cristo, uno igual a Dios, entró por las puertas y lo primero que hizo, la encarnación, que es el sacrificio. El Cordero de Dios paga el precio por el pecado. ¿Y se convierte en quién? En el hombre Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es el siguiente paso? El lavacro, símbolo de el bautismo. El hombre Jesucristo empieza su ministerio y se bautiza. En su bautismo, el Padre mismo autentifica que es su Hijo. El hombre Jesucristo es su Hijo, en el cual habita la plenitud de la divinidad. ¿Cómo se manifiesta el Padre? A través de Cristo. ¿Quién está en el hombre Jesucristo? El otro Consolador, el Espíritu Santo, Cristo de antes, ¿verdad? Pero en la medida que corresponde al hombre. Por eso dice, en Jesucristo habita la plenitud de la divinidad. ¿Cuál plenitud? La que tenía el primer Adán. Y nosotros lo confundimos que es uno igual a Dios. Entonces no es un hombre. Si es uno igual a Dios, entonces no es un hombre, es un Dios. ¿Y quién murió un paso atrás? ¿Qué pasó en la encarnación? Cuerpo me preparaste. ¿Pero qué pasa? ¿Que no tenía un cuerpo? No entendemos, mis amados. No se engaña el enemigo. Mirando la lección objetiva de los judíos, ni ellos entendieron. ¿Y nosotros ahora? ¿Entendimos? ¿Qué decimos nosotros?
¿Dónde se pagó el precio por el pecado? En la cruz. Muy bien. Oye, Jesucristo acaba de bautizarse. ¿Por dónde está la cruz? ¿Cuál es el siguiente paso? Entrada en el lugar santo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pues cuando subió. ¿Cuándo subió? Y cuando subió, ¿a quién nos envió? La gracia salvadora, el otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. No lo sé si entendemos. Bien, entremos en el lugar santo. Ya que vimos que no hay cruz, entonces ahora deberíamos de entender qué pasó en la cruz. Si la cruz no es lo que nosotros creemos, ¿qué pasó en la cruz? Nos convertimos en asesinos queridos. Matamos al príncipe de paz. Al segundo Adán. Nosotros matamos al segundo Adán. Sin embargo, Dios comprendió nuestra ignorancia y el hecho de que estábamos bajo el dominio del enemigo. Por eso en la cruz, el hombre Jesucristo nos rescató del dominio del enemigo. Pero rescató, es decir, abrió la puerta para todos aquellos que entienden la verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre. ¿Y a quién? A Jesucristo, al hombre. Y su omnipresencia. Ahora lo vamos a entender. Bien. Cristo entra en la obra del lugar santo. ¿Qué ocurre dónde? Tanto en el cielo como en la tierra, en paralelo. Bien. ¿Qué obra es esta del lugar santo? Ahora la veremos. Pero bueno, vamos a mirar los muebles del lugar santo. En el lado derecho, es decir, el lado del norte, vemos una mesa con 2 coronas y 2 filas de pan de cada 6 panes en cada fila. ¿Que representan a quién? 2 coronas. Al Padre y al Hijo, el hombre Jesucristo. ¿Quién acaba de entrar en el lugar santo? El hombre Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estas 2 coronas representan al Padre y al hombre Jesucristo, al hombre completo, con naturaleza divino y humana. Hombre completo, el segundo Adán. Si nosotros separamos estas naturalezas, tal como algunos creen hoy, y dicen, no, la naturaleza humana de Jesucristo está en el santuario y la naturaleza divina está en la tierra. Pero entonces cuando Adán se separó en Edén de la naturaleza divina, tenía que haber muerto, ¿no? Y nosotros tenemos un muerto en el lugar santísimo, perdón. Porque eso es lo que creemos. La naturaleza humana está en el lugar santísimo y la naturaleza divina está aquí. Es que no entendemos, mis amados. No entendemos. Ahí vemos en la mesa de los panes al Padre y al hombre Jesucristo. ¿Y quién está enfrente? El otro consolador. El otro consolador y el hombre Jesucristo son lo mismo. ¿Son lo mismo? No entendemos, mis amados. Pregunto, ¿la lámpara tiene alguna corona? ¿Símbolo de rey? ¿De gobernar? ¿De autoridad? ¿Tiene alguna lámpara? No, pero existe. Está allí. Porque no me vais a decir que es espíritu, pero es que en el trono de Dios, donde está el Padre y el hombre Jesucristo, los dos son seres enteros y completos. Dios es un espíritu, ¿verdad? ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es Cristo de antes, que tiene los mismos atributos que el Padre. El Padre tiene una corona,
Pero el Consolador, la lámpara, con 7 brazos, no tiene ninguna corona. ¿Por qué? Porque representa la omnipresencia del hombre Jesucristo, que también está en el trono con el Padre. Los 3 poderes vivientes, diría la sierva. Pero nosotros hoy confundimos la lámpara con los 6 panes, símbolo de Cristo, de Jesucristo, del hombre Jesucristo. Y decimos que es lo mismo. ¿Y quién nos engaña? El enemigo. ¿La lámpara es un Dios en sí mismo? ¿Hay alguna corona, símbolo de autoridad, de divinidad? ¿La hay? No. Entonces, ¿a quién representa? ¿Y qué representa? Lo leímos en el texto antes. Dios habita en el hombre Jesucristo por mediación del Espíritu de Cristo, la gracia salvadora. Recuerden que el hombre Jesucristo no necesitaba de esto, él vino unido con esta naturaleza, él nunca se separó de ella, ¿verdad? Pero ¿qué es el hombre Jesucristo para nosotros? El modelo, ¿necesitaba ser bautizado? Tampoco. ¿Qué le dijo a Juan? Déjalo, vamos a cumplir lo que tenemos que cumplir. ¿Pero por qué? Porque nos habla, este mismo recorrido tenemos que hacerlo nosotros. Igualito. Nosotros, cuando conocemos a Dios, ¿qué tenemos que hacer primero? Morir al yo. Una vez que morimos al yo, al mundo, nos bautizamos. Símbolo de empezar a caminar una nueva vida con Dios. Y entramos en el lugar santo. ¿Qué representa el lugar santo? Vamos a ver. Primero, las 2 coronas de la mesa. Por eso os puse esa imagen. Es de muy mala calidad, pero representa la mesa de los panes donde vemos 2 coronas. ¿También tiene la lámpara alguna corona? ¿Símbolo de autoridad? No. Sin embargo, la lámpara está ahí. Representa el Espíritu Santo, ¿no? Bien. Vamos a ver, ¿cuál es la obra del lugar santo? ¿Verdad? Está en el mismo párrafo de oro. Todo lo que os comento aquí está en el párrafo de oro. Un solo párrafo. Y por eso yo lo llamé de oro, porque tiene tantas lecciones que tiene tela. Pero sin Cristo es imposible entender. Fíjate, ¿cuál es la obra del lugar santo? Dice, los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto del tráfico impío. ¿Dónde había tráfico impío? En el recinto, ¿verdad? Había el tráfico impío en el recinto, representando al mundo, ¿verdad? Dice, representaban con demasiada verdad el templo del corazón, la mente del hombre, contaminado por la presencia de la pasión sensual y los pensamientos impíos. Eso es lo que está aquí, ¿verdad? Dice, al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, espíritus malignos representados por los maestros, ¿verdad? Que enseñan al mundo, a la gente. Dice, Jesús, ¿quién? El hombre, Jesús, anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de los deseos egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Qué obra es esta? Educación. En la cruz, nosotros matamos al príncipe de paz. No entendemos su misión. Dios lo sabe. Y nos llevó a través del lugar santo en un proceso de educación y nos dijo, cada vez que pequéis, miren a quién. Al Cordero. Necesitáis entender esta lección.
Por eso el santuario es una lección objetiva. Necesitáis entender vuestra condición y vuestra mayor necesidad, ¿verdad? Y por eso se nos dejó el lugar santo para que nosotros empezamos a aprender lecciones de las Escrituras. La obra del Mesías, su sacrificio y el día de la expiación, que enseguida entraremos en esto, ¿qué propósito tiene, verdad? Por lo tanto, estamos en el lugar santo con esta lección objetiva de educación, entender el proceso. Y dice, el Señor a quien vosotros buscáis. Pregunto, ¿lo buscamos? ¿Entendimos nosotros la obra del Mesías? A mí me gustaría en este momento pararme y escuchar vuestras respuestas. ¿Entendimos la obra del Mesías? Pues ¿no os dais cuenta que acabo de demostraros que no? Entonces la pregunta es, ¿buscamos nosotros esta ayuda necesaria sin la cual no podemos? Y dije, ¿y cuál es esta ayuda? La gloria de Dios perdida por Adán en Edén, la naturaleza divina, ¿la estamos buscando? ¿Entendimos nosotros cuál es nuestra mayor necesidad? Enseguida hablamos de esto. Dije, el Señor a quien vosotros buscáis vendrá subidamente a su templo, el mensajero de la alianza, a quien deseáis vosotros, mensajero de la alianza, del pacto, lo acabamos de leer, el pacto entre el Padre y Cristo. ¿Quién es el mensajero de la alianza? El mensajero del pacto, que hará la voluntad del Padre en este templo. ¿Comprendéis? Bien. Dice, ¿a quién deseáis vosotros? He aquí que vendrá, ¿cuándo? En el día de la expiación. Dice el Señor de los ejércitos, por lo tanto, ¿dónde estamos aquí? En el lugar santo. ¿De qué nos habla? Del día de la expiación. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Una obra de educación, nos está preparando. ¿Os dais cuenta de lo que os falta? ¿Os dais cuenta de vuestra necesidad? ¿Os estáis preparando para este momento cuando vendrá? Dice, ¿y quién estará en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de refinador y como jabón de lavanderos, y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de ley y los limpiará como oro de plata. ¿De qué nos está hablando? Nos está preparando, desde el lugar santo, nos está preparando para el lugar santísimo, ¿verdad? Bien. Vuelta al santuario. Ya vimos el trono de Dios, donde está el Padre y el hombre Jesucristo. Ya vimos el otro consolador, la lámpara, el Espíritu Santo. Pero antes de llegar al día de la expiación, vemos la mesa con el carbón encendido. Las oraciones de los santos. ¿Qué oraciones? ¿Nos hemos preparado nosotros desde el lugar santo para el mensajero de la alianza, del pacto? ¿Nos preparamos? Empieza la obra del primer ángel y del segundo ángel. Ahí empieza la obra del primer ángel y del segundo ángel, que prepara un pueblo para el 1844. Aquí vemos a Miller y a los milleritas, que comprenden Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, no santificado. La obra de santificación tiene lugar ¿dónde? En el lugar santo. Y nos falta ¿qué? La purificación, la restauración. ¿Y eso ocurre dónde? En el lugar santísimo. Bien. ¿Cuánta gente se dio cuenta antes de 1844 de que hay una obra, el mensajero de la alianza? ¿Cuánta gente se dio cuenta?
¿Cuántos eran, queridos? Un puñado de gente. Un puñado de gente, muy poquitos. ¿Y qué hicieron ellos? Oraron, el grupo de los mileritas, durante un buen tiempo, oraron, pidieron entendimiento para entender qué es lo que había que pasar con Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Entendieron que se termina en 1844 y pidieron entendimiento a Dios. Esperaron, creyendo que iba a venir Jesucristo, que se iba a terminar la historia de este mundo. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué? El chasco. ¿Por qué? Porque no entendieron el día de la expiación. En base a estas oraciones del grupo de los mileritas, el Padre, Jesucristo el hombre y el otro consolador entran en la obra del lugar santísimo, ¿verdad? Entran en el día de la expiación a partir de octubre de 1844. Bien. ¿Qué tenemos en el lugar santísimo? Las dos tablas de la ley que representan ¿a quién? Al Padre. La vara de Aarón seca, pero que florece por sí misma. Es decir, que tiene vida en sí misma. ¿Esto qué significa? Que tiene los atributos de Dios. ¿A quién representa? A Cristo antes de la encarnación. ¿Verdad? Con todos sus atributos. Pero que en este momento es ¿qué? La omnipresencia de el hombre Jesucristo, que está representado por el vaso con maná, que representa al hombre Jesucristo. Hay tres poderes vivientes aquí, en el arca del pacto. ¿Dónde tiene que venir el arca del pacto? Aquí. Un momento. ¿Qué significa esto? Comprensión, queridos. Nosotros necesitamos entender la obra de cada uno de ellos en el día de la expiación. ¿Es clave para que se pueda terminar la obra del día de la expiación? ¿Es clave? Si nosotros no entendemos la obra de cada uno de los que están representados aquí en la Shekinah, no se puede terminar el día de la expiación. ¿Entendemos esta realidad? Vamos a ver si la entendemos. Otra vez al texto de oro. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Este es el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? La purificación, la restauración. Esta es la obra del día de la expiación, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el mensaje del día de la expiación. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿De quién habla? De nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Esa lección objetiva para los judíos y para el mundo, de la cual tenemos que aprender nosotros. Toda esta lección. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? La vara de Aarón, la omnipresencia del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo, que es la omnipresencia del hombre Jesucristo, perdón. ¿Verdad? El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿En quién mora ahora? Solo en el hombre Jesucristo. Pero ahora, parémonos un segundo. ¿Qué pasó en Pentecostés? En una medida, como digo, en una cierta medida, vino el Espíritu de Dios, la lluvia temprana, vino el Espíritu de Dios en los apóstoles. ¿Vino en plenitud? ¿Tenían ellos la plenitud de la divinidad, la plenitud del Espíritu? ¿La tenían? No. No. ¿Por qué? Porque ellos tenían que confiar ¿en qué? El día de la expiación. En la promesa, en el mensajero de la alianza. Sin embargo,
tuvieron el Espíritu. ¿Hizo Dios una demostración a través de los apóstoles? Sí. Esto no debería de haberse perdido. Sin embargo, cuando se termina el primer siglo, el Espíritu Santo ya no está en medio de ellos. ¿Cómo empieza el segundo siglo? Con un mensaje a los nicolaitas, a los maestros de aquel tiempo que ya se metieron en apostasía. Ya perdieron tanto el entendimiento como la conexión con el Espíritu. Y así caminamos desde entonces, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué os digo esto? Porque nosotros confundimos la plenitud de la divinidad en el hombre Jesucristo y nosotros decimos que es un Dios en sí mismo. ¿Lo confundimos con quién? Con el Espíritu de Cristo, ya lo vimos, la lámpara, la vara de Aarón, que es un ser en sí mismo. ¿Comprendéis? Y nosotros lo confundimos, o mejor dicho, lo negamos porque decimos que el hombre Jesucristo también es el Espíritu Santo. Recuerden que en el día de la expiación tenemos que purificar la mente, tenemos que comprender cada uno de los elementos que están en la Shekinah, en el arca del pacto, sin el cual no se puede terminar el día de la expiación, porque entonces nuestra mente no está purificada. Y si no entendemos el significado del día de la expiación y la obra de cada uno de los seres que están en la Shekinah, no se puede terminar el día de la expiación. Porque ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la obra del Espíritu de Cristo? El cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria. Pues precisamente es esta, de purificar nuestras mentes. Siempre y cuando hay alguien aquí en la tierra que entienda bien esta obra. Mientras no la hay, mientras el pueblo está confundido, mientras el pueblo está mirando para atrás en Babilonia, mientras el pueblo aplaude a sus maestros hombres y se olvida del auténtico maestro, el único maestro, el que tiene que habitar aquí, el pueblo no está purificado. El pueblo aún no entiende la obra de cada uno de los seres de la Shekinah. Por lo tanto, no está purificado, por lo tanto, no se puede terminar el día de la expiación. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Y cómo destruyó Adán el templo? ¿Aceptando un engaño? ¿No? ¿Cómo se separó la gloria de Dios de Adán? Adán aceptó un engaño. ¿Cómo se destruye el templo de Dios? No purificándolo. No comprender las verdades del Evangelio. Así de simple. ¿Cómo perdieron la conexión con el Espíritu? ¿Cómo rechazaron el mensaje en 1888? Con burlas contra los mensajeros y la profeta. Así de sencillo. Sí. Sí. Negación del Espíritu de Cristo, de su obra, el cuarto ángel. Dije, ningún hombre puede por sí mismo echar fuera la turba maligna que ha tomado posesión del corazón. Y estamos en el día de la expiación. Si ningún hombre puede limpiarse, purificarse, ¿qué necesitamos? ¿Entendemos nosotros cuál es nuestra mayor necesidad? Dice, solo Cristo no Jesús. Dice que hay que pedirlo todo en nombre de Jesús, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué nos dice? Solo Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Entendimos nosotros lo que hay en la Shekinah? ¿Entendimos la obra de cada uno de los elementos que hay en la Shekinah? ¿Entendemos nosotros quién es este Cristo? El cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria. La omnipresencia del hombre Jesucristo. ¿Lo entendimos?
¿Por qué no se termina el día de la expiación, queridos? Porque Satanás hoy les está diciendo que en el trono de Dios solo está Dios y Jesucristo. ¿Y qué nos dice el texto de Juan 17? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, que es ¿quién? El hombre. ¿Y lo conocemos? ¿Entendemos nosotros quién es el otro consolador? ¿Entendemos nosotros su obra? ¿Entendemos quién es el cuarto ángel? ¿Entendemos la gloria que tiene, que esta gloria del cuarto ángel iluminará la tierra? ¿Y entendemos cómo y a través de quién? ¿La entendemos? ¿Os dais cuenta que estamos negando a Cristo por desconocimiento del verdadero evangelio? ¿Os dais cuenta? Solo Cristo puede limpiar el templo del alma, pero Él no forzará la entrada. ¿Por qué no forzar la entrada? Porque Él espera que nosotros purifiquemos nuestra mente. ¿Cuál es la obra de Él? ¿Cuál es su obra? Que purifiquemos nuestra mente. ¿Entrará aquí por obligación? Como dicen algunos, no, pecamos hasta que Cristo viene. Y cuando Cristo viene, forzará la entrada, hará un milagro y vamos al cielo. No entendemos el evangelio. Y espero que alguno abra los ojos y entienda. Si nosotros no entendemos quién es Cristo, nuestro Dios personal, la gracia salvadora, y quién es el hombre Jesucristo, la obra de cada uno de ellos, para mí no hay final del día de la expiación. Y no porque no lo va a haber, lo va a haber con un grupo pequeño. Les advierto, ¿cuántos había antes de 1844? Un puñado de gente. ¿Cuántos había en 1888 que entendieron lo que estaba ocurriendo? Bien poquitos. Muy pocos. ¿Qué nos dice con cuántos terminará Dios la obra? Dice con un grupo pequeño. 144.000. De 8.000 millones en este momento sobre faz de la Tierra. 144.000. ¿Cuánto representa esto? Pero es que esto no es todo. Es que el conteo de los 144.000 empezó con la entrada del día de la expiación. Es decir, en octubre de 1844. ¿Y cuánto quedarán para cumplirse esta realidad? No entraré a discutir literal, metáfora, no voy a entrar a discutir. Yo creo que son literales. Viendo el engaño de Satanás. Son literales, queridos. Podía entrar y tratar de explicar esto, pero no es tan relevante. Muchísimo más relevante es comprender esta realidad. Sin esta realidad, no hay final del día de la expiación para mí o para ti. Pero Él no forzará la entrada sin que tú comprendas esta realidad, sin que tú hagas una elección. No entra en el corazón como en el templo de antaño. ¿Cuál es el templo de antaño? Del primer Adán. Antes de rechazarle, ¿verdad? Él venía libremente. Sino que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? ¿Quién es el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria? Su gloria. ¿Quién es? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, y espero que podáis entender el engaño magistral del enemigo. ¿Por qué no se termina el día de la expiación? Si yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y ahora, una vez que uno abre la puerta y Cristo entra, ¿qué ocurre? Dice, vendrá no solo por un día, porque dice, habitaré en ellos y andaré en ellos. ¿A partir de qué momento? De la comprensión de esta verdad. La comprensión de esta verdad me da entrada ¿a dónde? A la boda del Cordero. Véanse la parábola de las 10 vírgenes para poder comprender justo este momento.
vendrá no solo por un día, porque dice habitar en ellos y andar en ellos, y ellos serán mi pueblo, someterá nuestras iniquidades. A partir de aquel momento no pecamos más y arrojará todos sus pecados a las profundidades del mar, al olvido. Dice, su presencia, ¿para cuánto tiempo? Para la eternidad, limpiará y santificará el alma, a fin de que sea un templo santo para el Señor. Templo santo para el Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Y habitación de Dios el Padre por mediación del Espíritu de Cristo, que representa al Señor. Espero que podáis entender las realidades, mis amados, porque estamos en un engaño tremendísimo, tremendísimo. Y visto lo visto, muy poca gente quiere despertar. Aman tanto a sus grupitos, a sus maestros, sus cosillas, que creen que lo tienen todo claro, cuando están en el más tremendo y magistral engaño del enemigo. No entienden nada del Evangelio, porque con lo que os acabo de presentar, queridos, tiren vuestro Evangelio, digan como Saulo: creía saber, pero aquello lo tiré a la basura. Y ahora camino con Cristo, mi Señor. Espero que os veáis que estáis desnudos, que estáis necesitados del mensajero de la alianza, de la gloria de Dios. Espero que alguno abra los ojos de la mente y que entiendan. Pregunto a los que ocupan... por cierto, quiero dar gracias a nuestro hermano Carlos, que ayer, otra vez digo yo no creo en casualidades, pero al estar preparando este tema, pues soltó este texto que encaja de maravilla, porque pasó en 1888, pero ahora esto va con nosotros. Atentos. Pregunto a los que ocupan puestos de responsabilidad en la conferencia general. Vamos a actualizar, ¿verdad? Dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Le habéis dado al Señor la espalda? ¿Y dónde estamos mirando? Hacia el lugar santo. ¿Quién está en el trono del lugar santo? El enemigo. Véase la visión de los dos tronos, como la llamo yo, ¿verdad? ¿Quién está ahí? El enemigo. Le habéis dado al Señor la espalda y estáis mirando al trono del lugar santo, la justificación por la fe de Lutero. ¿Y qué no entendéis? La purificación, restauración del día de la expiación. Dice, y no el rostro. Debe haber una limpieza del corazón, de la mente. ¿Cuándo? En el día de la expiación. Dice, de los sentimientos, de las simpatías, de las palabras, con referencia a los asuntos más importantes. Jehová Dios, quienes representan la divinidad, la autoridad del cielo, la eternidad, la verdad, la auténtica, la que no está contaminada. Dice, ¿cuál es el mensaje que ha de ser dado en este tiempo? Es el mensaje del tercer ángel. Pero la luz, fijaos lo que dice, el mensaje del tercer ángel, pero fijaos de quién habla. Pero la luz que ha de llenar toda la tierra con su gloria, el otro consolador, el Espíritu de Cristo, con su gloria, ha sido despreciada por algunos que pretenden creer hoy la verdad presente. Pretenden creer la verdad presente. Atentos. Cuidad cómo la tratáis. ¿Tratáis qué? La luz del cuarto ángel. La luz que ha de llenar la tierra con su gloria. ¿A quién hace referencia?
al cuarto ángel del Apocalipsis, ¿verdad? Dice, cuidad cómo la tratáis. Quitad vuestro calzado de vuestros pies porque estáis en tierra santa. ¿De qué está hablando? De la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que le dijo en el monte Sinaí. ¿Con quién se encontró Moisés ahí? Con Cristo, antes de la encarnación. ¿Y ahora quién es el cuarto ángel? El Espíritu de Cristo, la omnipresencia del hombre Jesucristo. ¿Y qué dice que cómo tenemos que estar en su presencia? Cuidad cómo la tratáis. Quitad vuestro calzado de vuestros pies porque estáis en tierra santa. Cuando entendemos esto y cuando entendemos el pacto eterno entre el Padre y Cristo, y quién es Él hoy, cómo de importante es para nosotros, porque está hablando del cuarto ángel. ¿Quién es el cuarto ángel? El Espíritu de Cristo, el otro consolador, que nos asegura la conexión con el Padre. Por eso dice lo que dice. Fijaos lo que dice. Guardaos de transigir con los atributos de Satanás. ¿Cómo? Cuidaos de creer que estáis con el Espíritu de Cristo y en lugar de esto que estéis caminando con el espíritu de Satanás. Dice, y arrojar menosprecio sobre la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el cuarto ángel que iluminará la tierra con su gloria? Había un texto que decía que al final del tiempo Cristo mismo caminará en medio del pueblo. No lo sé si recordéis. Los estudiosos seguro que sí. ¿Quién es el cuarto ángel? Cristo, el otro consolador. Y dice, guardaos de transigir con los atributos de Satanás, de negar al Espíritu de Cristo, señalar solo al Padre y al hombre Jesucristo, pero no su omnipresencia, no comprender su obra exclusivamente en el día de la expiación. Este Dios personal. ¿Con quién nos conecta Jesucristo en el día de la expiación? Con el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu, de la gracia salvadora. ¿Verdad? Dice, yo sé solamente que algunos ya ahora han ido demasiado lejos para volver y para arrepentirse. Hoy, no se confundan, hoy. Cuando yo os digo que el enemigo hasta ahora predicó la Trinidad y ahora predica al Padre y a Jesucristo, negando ¿a quién? Al otro consolador. ¿Cómo de importante es? Entiendan bien ahora 1888 para que puedan entender ahora lo que está ocurriendo. Otro texto que debería de ser revelador. ¿Cómo obra el cuarto ángel, el Espíritu de Cristo, que estaba en el hombre Jesucristo y que ha de estar en sus mensajeros ahora, al final del tiempo? Y cómo de importantes son. Juan 7, 45 al 51. Dice, nunca ha hablado hombre así. Tipo, antitipo. El cuarto ángel. Por eso lo puse yo, el cuarto ángel. Tipo, y ahora antitipo, el cuarto ángel, antitipo. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tipo, antitipo.
Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Véase los maestros de hoy. Todos. Si no predican el verdadero evangelio, no me importa lo que cuenten. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, de los maestros, de los líderes o de los fariseos, pastores, doctores en teología? Hagan las similitudes, ¿verdad? Dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Quién sabía la ley y quién no sabía la ley? Los fariseos y los gobernantes creían saber y representar la ley. ¿Quién es la ley? A Dios. El carácter de Dios. ¿Y quién representaba la ley? El hombre Jesucristo. El hombre Jesucristo. ¿En el cual estaba quién? La gracia salvadora. El Espíritu de Cristo. Él es un modelo para nosotros. ¿Verdad? Porque hay algo que yo me he olvidado con respecto al santuario. La misma obra que ha hecho Cristo la tenemos que hacer nosotros. Nosotros conocemos a Dios. Sí, creo que la comenté, pero la vuelvo a repetir. Primero, muerte al yo. Segundo, bautismo. Tercero, entrada en el lugar santo. Conocer a Dios, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a partir del lugar santo y lugar santísimo. Es decir, estamos entrando en este proceso de la lección objetiva del santuario para poder llegar al final, a la boda del Cordero, purificados, restaurados y salvos. Este es el proceso que nosotros tenemos que seguir al modelo. Esta es la invitación del modelo. Por eso el velo del lugar santísimo se ha roto y Él nos invita directamente, a través de este proceso educativo nos dice: ahora podéis entrar hasta el lugar santísimo. ¿Hasta dónde? Hasta la boda del Cordero. Pero ¿cuál es el condicionante? ¿Cuál es la ropa blanca? Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra no sirve de nada. Con una ropa manchada, contaminada, no podemos acudir a la boda del Cordero. Pero si purificamos la ropa con el Espíritu de Cristo, esto nos asegura la conexión con el Padre en la boda del Cordero. Dice: mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo. ¿Cuántos había entre ellos que percibía, entendía lo que estaba ocurriendo? ¿Cuántos había? Uno solo. Uno solo, Nicodemo. Tipo de la realidad de ahora. Un tipo de Cristo, del cuarto ángel. Uno solo había. Y vamos a ver qué es lo que dice. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Lo identifica claramente para que no nos confundamos. ¿Cuál era su incógnita? ¿Cómo nace uno de nuevo? Dice: ¿juzga acaso nuestra ley, nuestro Dios, a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? El juicio previo a la boda del Cordero. Juicio de liberación. ¿Qué es lo que tiene que clamar el pueblo delante de la tienda en el día de la expiación? Señor, danos tu espíritu. La visión de los dos tronos. Padre, danos tu espíritu. El otro consolador, que lo envía ¿quién? Jesucristo. Lo envía a petición de Jesucristo.
Padre, danos tu espíritu. Pero podemos entender de qué espíritu estamos hablando si no purificamos nuestra mente con toda esta verdad. Si nosotros no entendemos el recorrido del Cristo, el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, hasta el final del día de la expiación, ¿podemos pedir el Espíritu del Padre? ¿Podemos recibir el Espíritu del Padre sin que primero no nos escuche y que sepa lo que hemos hecho? Que hemos recorrido la lección objetiva, comprendiendo todos los pasos del lugar santo y del lugar santísimo. Espero, mis amados, que podáis entender la verdad. Yo ya lo dije en alguna otra ocasión. Yo que vosotros me pondría de rodillas y no me levantaría hasta tener la seguridad de que estoy caminando con Cristo. Y luego la Biblia y el Espíritu de profecía sea mi única guía de caminar. Mi única. Asegurándome entenderla bien. Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento teórico de su palabra no sirve de nada. Me puedo llamar maestro, puedo predicar muchas verdades, 99,9, pero 0,001 engaño significa morir. Véase Adán en Edén. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamando en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Y esta es mi invitación para cada uno y cada una de vosotros, mis queridos hermanos. Gracias por vuestra atención, pero que no se queden aquí. Aún hay mucha luz que comprender de manera personal en este caminar con el Espíritu de Dios a través de su palabra, y que a nosotros nos sirva de la ropa blanca que necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero. Es allí donde quiero veros, mis amados. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.